Muy bien. Vamos a empezar describiendo el ciclo cardíaco con todo detalle, ¿verdad? Esto ya lo habíamos platicado anteriormente, pero hoy nos vamos a dedicar a explicarlo con todo detalle, revisando la gráfica que tienen en su libro. Y luego aquí está la tablita donde está la descripción resumida, ¿verdad? De todos los fenómenos que se van a dar en el ciclo cardíaco, ¿sí? La forma de poder ver esta gráfica es viendo las fases del ciclo cardíaco así en sentido vertical aquí para abajo, ¿verdad? Y entonces aquí están cada una de las letritas que están enumeradas aquí en la tabla. Y luego tenemos que revisar qué significan cada una de estas gráficas. Esta línea discontinua, así como verdecita o turquesa, es la curva de la presión aórtica, ¿sí? Luego, esta otra gráfica de líneas continuas de color como morado es la curva de presión ventricular, ¿sí? Esta roja es la curva de las aurículas, de la presión auricular. Este es el fonocardiograma, es decir, los ruidos cardíacos que se van a escuchar durante el ciclo cardíaco. Esta es la gráfica del volumen ventricular, y esta es la gráfica del pulso venoso. En realidad no es que las venas tengan pulso, ustedes saben que las venas no pulsan. Más bien es el reflejo de las presiones auriculares que se van, digamos, que se reflejan hacia atrás en las venas, en los troncos venosos que van llegando al tórax, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ven ustedes que sube aquí la gráfica de la presión auricular y más o menos coincide con la gráfica de presión auricular, ¿verdad? Y entonces eso es a lo que le llaman el pulso venoso. Y por último está el electrocardiograma. Todos estos eventos son mecánicos, ¿verdad? Bueno, este es un evento auditivo, pues, pero todos los demás eventos son mecánicos, pero se tienen que ir correlacionando con los eventos eléctricos del electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada una de las fases. Entonces, la primera fase que ponen aquí, que es la A, es la fase de la contracción auricular o de la sístole auricular, ¿verdad? La fase de la sístole auricular, al principio lo que vemos aquí es cómo la curva de presión aórtica está baja, ¿verdad? ¿Por qué está baja? Porque no le ha entrado sangre todavía, ¿sí? Vemos cómo va elevándose al principio de la fase de la sístole auricular, cómo se va elevando la presión en la aurícula y también coincide con una elevación en la presión del ventrículo. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí se está llenando el ventrículo, ¿verdad? Y aquí la aurícula está incrementando la presión. Aquí este ruido cardíaco que se ve en el fonocardiograma no se ausculta normalmente con un estetoscopio, este solo se va a auscultar cuando hay alguna patología cardíaca. Y aquí vemos el volumen del ventrículo que aumenta un poquito por efecto del llenado y luego que se produce la sístole, la contracción de la aurícula acá, ¿verdad? Entonces sube la presión auricular y sube también la presión ventricular y el volumen por el efecto de la aurícula, ¿verdad? En realidad, la mayor parte del llenado ventricular se va a dar de forma pasiva, es decir, se abre, acuérdense que entre las cavas y la aurícula derecha y entre las pulmonares y la aurícula izquierda no hay válvula, sino que la abertura está todo el tiempo, ¿verdad? Permeable, ¿sí? Y, y entonces cuando en la mayor parte del llenado ventricular se va a dar directamente, entra la sangre de las cavas o de las pulmonares en la aurícula y están abiertas las válvulas auriculoventriculares, entonces van a caer directamente hacia el ventrículo, ¿sí? Cuando ocurre aquí la despolarización de las aurículas en la onda P y luego la contracción auricular al final de la sístole, entonces como que las aurículas terminan de llenar el corazón, ¿verdad? Entonces se eleva la presión en el ventrículo. Esta contracción de las aurículas hace que se refleje la onda de presión hacia los troncos venosos y esto va a ocurrir en la fase donde vemos el intervalo PQ, ¿verdad? En esa fase de la sístole auricular, ¿ya? Bueno, y entonces se abre la válvula mitral, ¿verdad? Cuando se abre la válvula mitral porque se contrajeron las aurículas, esta válvula se va a abrir porque la presión en las aurículas es mayor que la presión en los ventrículos. Entonces,
se abre la válvula mitral, perdón, se cierra la válvula mitral cuando la presión en los ventrículos es digamos, igual o superior a la presión en las aurículas, se cierra la válvula mitral y vamos a oír el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es cierre de la válvula mitral, ¿sí? Y entonces empieza la segunda fase, que es la fase de contracción isovolumétrica, ¿verdad? ¿Qué pasa en la fase de contracción isovolumétrica? Al principio la válvula aórtica está cerrada, ¿sí? Y el corazón se empieza a contraer, ¿verdad? La presión en las aurículas cae, ¿verdad? Como se cerró la válvula mitral, se oye el primer ruido, el volumen ventricular no se mueve aquí y empieza a subir la gráfica de la presión venosa acá, ¿verdad? Porque el ventrículo se está empezando a contraer y va generando presión y va aumentando la presión en el tronco venoso, ¿sí? Luego, al final de esta fase de contracción isovolumétrica, que es mucho más corta que la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abre la válvula aórtica, ¿sí? Aquí vemos la apertura de la válvula aórtica y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En la siguiente fase, que es la fase de eyección rápida, vamos a ver cómo la presión del ventrículo sube, ¿verdad? Aumenta y también aumenta la presión aórtica. ¿Qué es lo que pasa con la presión auricular? La presión auricular desciende, ¿sí? Y luego empieza nuevamente a aumentar un poquito acá. Aquí, digamos, estamos escuchando la parte final del primer ruido cardíaco, no escuchamos ruidos aquí, ¿sí? Y vemos cómo la curva de volumen ventricular empieza a descender, ¿sí? Y entonces, como se está vaciando el volumen del ventrículo en el sistema arterial, entonces aquí cae la presión en los troncos venosos, ¿sí? Y entonces luego tenemos la fase de eyección reducida. Aquí sigue, digamos, alcanza su pico máximo en el primer tercio de la fase de eyección reducida y luego empieza a caer la presión aórtica y la presión ventricular, ¿sí? Cuando la presión ventricular cae y la presión aórtica es mayor que la presión ventricular, se cierra la válvula aórtica, ¿ya? Se cierra la válvula aórtica y empieza la fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? Aquí, cuando veamos una curva de presión arterial, vamos a ver esta muesca o hendidura, muesca dicrótica, se le llama también, ¿verdad? O hendidura, esta incisura, más que hendidura, esta incisura en donde se cierra la válvula aórtica, se cierra porque la presión en la aorta es mayor que la presión del ventrículo que descendió, ¿sí? Y entonces ese cierre de la válvula aórtica lo vamos a escuchar como un segundo ruido, ¿verdad? El primer ruido es un ruido que dura más tiempo y que es un poco más suave. Ustedes habrán oído, tal vez en semiología, que comparan los ruidos cardíacos con estos dos sonidos, lub-dub, ¿verdad? Entonces, el primer ruido es un poco más suave y más prolongado. El segundo ruido es más golpeado, ¿sí? Y un poco más corto, cuando se cierra la válvula aórtica. Entonces, se cierra la válvula aórtica aquí, el segundo ruido, y empieza la fase de contracción, de relajación, perdón, relajación isovolumétrica. En esta fase de relajación isovolumétrica, el volumen del ventrículo no ha aumentado aquí, ¿verdad? O sea, está cerrada la aórtica y no se ha abierto las válvulas auriculoventriculares. El corazón está perdiendo presión, el ventrículo está perdiendo presión. Mientras tanto, la aurícula durante toda la fase de sístole se ha empezado a llenar, se ha empezado a llenar, se ha empezado a llenar, y entonces la presión de la aurícula es mayor que la presión del ventrículo al final de la fase de relajación isovolumétrica, y entonces se abre la válvula mitral, ¿verdad? Y entonces empieza la fase de llenado rápido. Ahora, en esta fase de relajación isovolumétrica también, aparte de que encontramos que el volumen ventricular no se mueve, sí aumenta digamos, la curva de la presión venosa se eleva. ¿Por qué? Porque ya se están llenando las aurículas están llenas, ¿sí? Y entonces esto va haciendo que aumente la presión venosa central y entonces se va a producir esta curva que se llama curva, la onda B de la curva de presión venosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las aurículas ya se llenaron y la sangre ya se detiene el retorno venoso porque ya está lleno y entonces la aurícula y entonces se produce un aumento de la presión venosa.
Y entonces en eso se abre la válvula mitral, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza la fase de llenado rápido, ¿verdad? Aquí la presión de la aorta cae, ¿sí? La presión de la aurícula también cae porque se empieza a vaciar y el ventrículo está totalmente relajado y entonces no eleva su presión, ¿sí? Y entonces aquí se puede escuchar de forma patológica un ruido que es el tercer ruido cardíaco. O sea, normalmente nosotros vamos a escuchar en el estetoscopio 1 y 2. 3 y 4 son sonidos que normalmente no vamos a escuchar a menos que tengamos una patología cardíaca, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O hipertrofia ventricular. Estos ruidos 4 y 3 no los oímos normalmente. Entonces, se están llenando los ventrículos de forma rápida aquí. Vemos cómo el volumen ventricular aumenta súbitamente en esta fase de llenado ventricular rápido. Caen las presiones venosas. ¿Por qué? Porque las aurículas y el sistema venoso se están vaciando hacia los ventrículos. Y entonces, bueno, se me olvidó decirles que durante la fase de sístole del corazón, que la fase de sístole del corazón incluye desde la B, ¿sí? Contracción isovolumétrica, llenado rápido eyección rápida y eyección reducida. Esa es la fase de sístole ventricular, ¿verdad? Y entonces aquí la fase de diástole empieza con la relajación isovolumétrica, ¿verdad? Y entonces antes, en la fase de sístole, se produce el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Si ustedes se dan cuenta, la onda T termina un poquito antes que termine la sístole ventricular, ¿verdad? Y entonces aquí empieza nuevamente, aquí estamos en la fase de llenado rápido, ¿verdad? Luego de la fase de llenado rápido se da una fase que se llama llenado ventricular reducido o diástasis, ¿sí? Y si se fijan, la fase de diástole dura un poco más que la fase de sístole, ¿verdad? Entonces, en la fase de llenado reducido o diástasis, vemos que la presión ventricular está baja y la presión auricular también, pero al final de esta fase empieza a subir para llegar a la fase de la sístole, ¿verdad? Auricular. Aquí no se oye ningún sonido cardíaco. El llenado del ventrículo sigue, ¿verdad? Sigue llenándose el ventrículo, pero alcanza, digamos, como que ya no tan rápido el volumen como al principio, ¿verdad? Y el pulso venoso o la presión venosa cae hasta lo más bajo y luego empieza a subir nuevamente, ¿sí? Y entonces aquí, al final de esta fase de diástasis, es donde se va a producir la despolarización de las aurículas y produce la onda P, ¿verdad? Y entonces ya nuevamente regresamos a la fase de sístole auricular, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este ciclo cardíaco? Yo, doctora. Dígame. Es que me perdí, o sea, entendí todo, lo único es que en la fase C, para pasar a la D, no entendí muy bien qué pasaba. De la fase C a la D, o sea, de la fase de eyección rápida a la fase de eyección reducida. Bueno, aquí lo que ocurre es que el ventrículo, en este momento se abre la válvula aórtica y el ventrículo se contrae y expulsa rápidamente, digamos como que la primera mitad del volumen sistólico, ¿verdad? Alcanza su presión máxima de empuje o de contracción, la presión sistólica máxima que alcanza el ventrículo, lo alcanza en el primer tercio de la fase de eyección reducida. Pero aquí ya expulsó la mayor parte del contenido que tenía que expulsar la mayor parte del volumen sistólico, ¿verdad? Y en la fase de eyección reducida termina de salir el resto del volumen sistólico que tiene que salir, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empieza a caer la presión en el ventrículo, ¿sí? Llega a su máximo en el primer tercio de la fase de eyección reducida y luego empieza a caer la presión en el ventrículo. ¿Por qué empieza a caer la presión en el ventrículo? Y en la aorta también, porque ya salió casi todo el volumen sistólico, ¿sí? Ahora, esto dura segundos, ¿verdad? Esto dura segundos. Entonces, la sístole ventricular va a tener fase de contracción isovolumétrica, fase de eyección rápida y eyección reducida. Entonces, alcanza su presión máxima ventricular de expulsión de la sangre y luego empieza a caer la presión acá, ¿sí? Eso es lo que pasa en la fase de eyección reducida, en la fase D, ¿sí? Ahora, la fase B, en la fase B, el corazón solo está
tensando, 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 generando fuerza hasta que logra vencer o superar la poscarga, la presión aórtica, y entonces es cuando se abre la válvula y se produce la eyección rápida y luego la eyección reducida, que es donde el corazón empieza a perder, el ventrículo empieza a perder presión, ¿sí? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, doctora, ya entendí, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, en realidad aquí de verdad lo importante es empezar a pensar el ciclo cardíaco en cámara lenta. Aquí lo estamos pensando en cámara lenta, ¿verdad? Tal vez les subo un video, si lo vuelvo a encontrar, un video muy bonito que habla sobre el ciclo cardíaco con un corazoncito bombeando ahí. Tal vez ahí es más ilustrativo para ustedes y lo pueden ver bien. Se lo subo hoy en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Pero en realidad, ustedes lo que tienen que ir pensando es en cámara lenta qué es lo que pasa con todo el ciclo cardíaco. Pero es importante que entendamos cómo se mueve la presión aórtica junto con la presión ventricular, ¿verdad? Qué es lo que pasa en las aurículas durante este proceso. Importante que recordemos el primer ruido, ¿a qué se debe? El primer ruido se debe a cierre de la válvula, de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares. Ahora, aquí tenemos gráfica del ventrículo izquierdo, ¿sí? No quiere decir que en el ventrículo derecho no pase lo mismo, pasa lo mismo, pero es más fácil graficar las presiones del lado izquierdo porque son más intensas, ¿verdad? Las presiones del ventrículo y de la aurícula derecha son menores, entonces es más fácil graficar el ventrículo izquierdo que graficar el ventrículo derecho. Por eso es que tenemos aquí gráfica del ventrículo izquierdo. Pero lo mismo que pasa en el ventrículo izquierdo pasa en el derecho, solo que las presiones son más bajitas, ¿verdad? La presión de la arteria pulmonar es más bajita, la presión del ventrículo derecho es más bajita, la presión de las aurículas casi son similares, ¿verdad? Y luego recordar que el cierre de las válvulas, o sea, el primer ruido se da porque se cierran las dos válvulas, la mitral y la tricúspide, ¿sí? La tricúspide es del lado derecho, ¿ya? Y las dos casi siempre se cierran al mismo tiempo. Durante inspiración o expiración, una se cierra antes y la otra después, pero en términos generales se cierran al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si en semiología ya vieron auscultación del corazón. ¿O todavía no? Aún no, doctora. Bueno, cuando miren en semiología auscultación del corazón, se van a dar cuenta que hay áreas del tórax en las cuales pueden escuchar de mejor forma la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula mitral y la válvula tricuspidia, ¿verdad? Hay sitios cuando uno va con el internista o con el cardiólogo, entonces ellos colocan el estetoscopio en diferentes partes del tórax para poder escuchar de mejor forma el sonido que hace cada una de las válvulas al momento de cerrarse, ¿verdad? Entonces existen focos de auscultación para cada una de las válvulas. Ahí lo van a ver cuando vean auscultación del tórax. ¿Y esto por qué es así? Porque de repente se escuchan soplos cardíacos. Ustedes, ¿por qué creen que se escuchan soplos cardíacos? Que eso lo mencionamos creo que al principio. Así como se escuchan los ruidos de Korotkov, que son soplos, ¿verdad? Por turbulencia. Por turbulencia del flujo, ¿verdad? Que va pasando. Entonces, ¿cuándo se van a escuchar soplos en la auscultación? Cuando tenemos una válvula que está muy estrecha, ¿verdad? Una estenosis valvular, ya sea de las válvulas AV o de las válvulas semilunares, ¿verdad? Entonces esto va a crear un paso muy turbulento del líquido, del flujo sanguíneo a través de estas válvulas estrechas, y entonces va a generar soplos. Otra cosa que produce soplos es cuando las válvulas son insuficientes, es decir, cuando no cierran bien. Entonces, al momento de que cierran las válvulas, ya sea las válvulas AV o las válvulas semilunares, estas no cierran adecuadamente, y cuando se contraen los ventrículos, regurgita la sangre a través, digamos, en el caso de las válvulas AV, el ventrículo se contrae y sale
parte de la sangre a través de la válvula semilunar, pero una pequeña parte de la sangre regurgita hacia la aurícula, porque la válvula auriculoventricular no cerró bien. Entonces, esta pequeña regurgitación de sangre también crea flujos turbulentos y también se pueden escuchar soplos, ¿verdad? Entonces, los soplos se van a producir por insuficiencias valvulares, o sea, válvulas que no cierran bien, o estenosis valvulares, ¿verdad? Y eso es lo que... ¿Cómo identificar cuál válvula es cuál? Por eso están los focos de auscultación, porque cuando colocamos, por ejemplo, el estetoscopio en el sitio de auscultación de la válvula aórtica y tenemos un paciente con estenosis aórtica, en ese sitio es donde vamos a escuchar más fuerte el soplo y de mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso existen esos sitios de auscultación para oír los sonidos cardíacos, ¿sí? No sé si la universidad al fin logró conseguir un simulador, que es un tórax, ¿verdad? Que adentro tiene un aparatito que emite los sonidos cardíacos y yo creo que ustedes podían ir a auscultar ahí. No sé si al fin la universidad consiguió el simulador, pero pues si no, la doctora Sotelo o la doctora Nanda Rodríguez las ponía a auscultar a sus compañeros, ¿verdad? Para poder escuchar los ruidos cardíacos, ¿sí? Y es deseable que ustedes, si tienen un estetoscopio, agarren el estetoscopio, se pongan y escuchen sus sonidos cardíacos para aprender a distinguir entre el primer ruido y el segundo ruido. Como les digo, el primer ruido es más prolongado, pero es más suave. En cambio, el segundo ruido es más corto y es más golpeado, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer acerca del ciclo cardíaco? Bueno, aquí tenemos nuevamente la famosa gráfica de presión, volumen ventricular, ¿verdad? Para que aquí también pueden ustedes estudiar el ciclo cardíaco. Esta imagen la saqué de Bernie Levy, ¿verdad? Y entonces aquí está cabalmente todas las fases del ciclo cardíaco. Aquí podemos ver la de A a la B, es la fase de llenado rápido, ¿sí? Digamos, la segunda fase de la diástole ventricular, ¿verdad? La fase de llenado rápido. Luego tenemos de B para C, tenemos la fase de diástasis y en este momento, al final de la fase de diástasis, es donde se produce la contracción de la aurícula, ¿verdad? La sístole auricular. Entonces, va llenando lentamente el corazón y de repente se contrae la aurícula y termina de llenar el ventrículo y por eso se ve esta subidita de presión y aumento del volumen al final de la fase de diástasis, ¿sí? Se recuerdan que el volumen diastólico final es todo este que tenemos aquí. En C se cierra la válvula mitral y se produce la fase de contracción isovolumétrica, ¿verdad? Aquí la podemos ver bien, la fase de contracción isovolumétrica, cómo va aumentando la presión en el ventrículo sin que se mueva nada de sangre, ¿verdad? Gasto cardíaco cero. ¿Por qué? Porque tenemos cerrada la válvula mitral, no está entrando sangre en el corazón, pero tampoco está saliendo nada. Aquí lo único que está haciendo el ventrículo es generando tensión, generando tensión, generando tensión para tratar de vencer la poscarga, ¿sí? Entonces, cuando ya vence la poscarga el ventrículo, cuando la presión del ventrículo excede la presión aórtica, se abre la válvula aórtica aquí y se produce la fase de eyección rápida, ¿sí? Al final de la fase de eyección rápida es donde el corazón alcanza su máxima presión, más bien, sí, o en el primer tercio de la fase de eyección reducida, ¿sí? Entonces aquí alcanza la máxima presión, luego ya termina de sacar el corazón la última parte del contenido de su volumen sistólico y empieza a caer la presión en el ventrículo. Cuando la presión del ventrículo es menor que la presión, cuando la presión de la aorta más bien es mayor que la presión del ventrículo, entonces se cierra la válvula aórtica. Estas válvulas se cierran, aquí se produce el segundo ruido cardíaco y empieza la primera fase de la diástole ventricular, que es la fase de relajación isovolumétrica, ¿verdad? Aquí el corazón, como está cerrada la válvula aórtica, pero tampoco se han abierto las válvulas AB, entonces el corazón solo está perdiendo presión, se están aflojando el miocardio, ¿verdad? Pero todavía no se ha empezado a llenar. Y al final, cuando la presión del ventrículo es menor que la presión de las aurículas, entonces se abren las válvulas AB y se produce nuevamente la fase de llenado rápido, ¿sí?
Entonces, en esta también es fácil que ustedes puedan estudiar el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Doctora, Dígame. disculpe, es que se me trabó y no escuché bien dónde está la F. Usted dijo que la presión de la válvula aórtica cuando sea mayor ¿a qué? No, Disculpe. lo que pasa es Ah, que la válvula aórtica se cierra cuando la presión de la aorta es mayor que la presión del ventrículo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que la válvula, la aorta tiene mayor presión que el ventrículo. ¿Por qué razón? Porque ya el ventrículo ya se vació, ¿verdad? Ya terminó de expulsar su volumen. Y entonces se empieza a relajar. Y entonces la aorta está distendida y está llena de sangre. Entonces la presión en la aorta aumenta. Y entonces como que la sangre se quisiera regresar de vuelta al ventrículo. Y ese pequeño reflujo de regreso de la aorta hacia el ventrículo es lo que empuja la válvula semilunar y la cierra la válvula aórtica, ¿ya? Entonces, cuando la aorta tiene mayor presión que el ventrículo, se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Y entonces empieza la fase de relajación isovolumétrica, ¿ya? muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, si ya no hay dudas del ciclo cardíaco, vamos a pasar a analizar las gráficas que nos ayudan a entender la relación entre el gasto cardíaco y el retorno venoso, ¿sí? Aquí vamos a tener dos curvas que en el libro en realidad se las ponen de forma junta, ¿verdad? De forma unida, que es esta curva, ¿sí? O si quieren, sin mis dibujitos ahí, es esta curva, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de función cardíaca y la curva de función vascular. En el libro les ponen solo las dos curvas juntas, pero vamos a empezar analizando las curvas por separado, ¿sí? Vamos a empezar a ver las curvas por separado. Pero, entonces, para poderlas ver por separado, vamos a verlas aquí, ¿verdad? La presión en la aurícula derecha está en el eje X y el gasto cardíaco va a estar en el eje Y, ¿verdad? Y entonces, básicamente, esta curva ya la hemos visto. Es básicamente la que describe el mecanismo de Frank Starling. ¿Por qué ponemos aquí la presión en la aurícula derecha? Porque la presión en la aurícula derecha se va a producir con base en el llenado de la aurícula por el retorno venoso, ¿sí? Entonces, esta presión es lo mismo que decir la presión venosa central, y la presión venosa central está determinada por el retorno venoso, ¿ya? Y entonces, la presión en la aurícula derecha podríamos decir que es lo mismo que el retorno venoso, y el retorno venoso es lo mismo que decir la precarga, ¿verdad? O el volumen diastólico final, ¿sí? Entonces, aquí vemos que conforme va aumentando la presión en la aurícula derecha, es decir, conforme la aurícula derecha está cada vez más llena de sangre, ¿verdad? Por el retorno venoso, esto va a condicionar también un aumento en el gasto cardíaco, es decir, en el volumen que el corazón va a expulsar. Entonces, hay una relación directa entre la presión en la aurícula derecha y el gasto cardíaco, ¿sí? A mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Entonces lo vemos aquí en esta gráfica verde, que es la del corazón normal, ¿verdad? Esta gráfica la saqué de Wheaton. Entonces aquí también nos está ilustrando qué pasa con un corazón hipereficaz y un corazón hipoeficaz, que ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Pero básicamente esta es la gráfica que nos ilustra el mecanismo de Frank Starling. Aumento del retorno venoso, que es lo mismo que decir aumento en la presión en la aurícula derecha, va a producir un aumento del gasto cardíaco. Y esa relación es directa y ya la hemos visto varias veces, ¿sí? Ahora, vamos a ver la curva de función vascular, por ejemplo, por aparte. Estas imágenes sí las saqué de Bernie Levy porque ahí lo analizan por separado, ¿verdad? Entonces, si nos vamos otra vez a cómo están las curvas que tienen en el libro, aquí tenemos la curva de función vascular, le dieron la vuelta nada más, ¿verdad? Tenemos, en esta, tenemos la presión auricular derecha aquí y el retorno venoso acá, ¿sí? En las curvas individuales lo tenemos al revés, lo tenemos volteado. Vamos a tener el retorno venoso en el eje X y la presión auricular derecha en el eje Y para poderla analizar de mejor forma. Y entonces, lo que nos está diciendo esta curva de función vascular es que hay una relación inversa entre el retorno venoso y la presión auricular derecha, ¿sí?
Entonces, ustedes ven cómo conforme aumenta la presión auricular derecha, ¿sí? Si la presión auricular derecha va aumentando, el retorno venoso va disminuyendo, ¿ya? Entonces podemos ver aquí que a una presión, ya luego vamos a hablar qué es esto de la presión circulatoria media, pero a una presión de 7 milímetros de mercurio de presión auricular derecha, el retorno venoso es 0. ¿Esto qué significa? Significa que las aurículas están llenas de sangre, ¿verdad? Y al estar llenas de sangre, pues literalmente se detiene el flujo del sistema venoso para las aurículas porque ya no les cabe más, ¿ya? En este momentito, 0 retorno venoso, que es la presión circulatoria media, ¿verdad? ¿Y por qué 0 retorno venoso también? ¿Y por qué la sangre de las aurículas no pasa a los ventrículos? Porque los ventrículos también están llenos, o los ventrículos no están funcionando, y entonces no están empujando sangre y están llenos, ¿ya? Y entonces llegamos a esta presión auricular de 7 milímetros de mercurio. Pero pongamos una menos, 6 milímetros de mercurio, cuando la aurícula ya casi se está llenando y genera una presión de 6 milímetros de mercurio, el retorno venoso es de 1 mililitro por minuto. ¿Cómo funciona nuestro sistema cardiovascular? Nuestro sistema cardiovascular, para que funcione como tiene que funcionar, es decir, para que el gasto cardíaco y el retorno venoso sean de 5 litros por minuto, porque tienen que ser iguales, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entonces la presión en la aurícula derecha tiene que estar en 2 milímetros de mercurio. Este es el punto de funcionamiento normal. Cuando la presión auricular derecha está en 2 milímetros de mercurio, perdón, el retorno venoso son 5 litros por minuto. Si desciende la presión auricular a 0, entonces el retorno venoso va a ser 7 litros por minuto. Y si desciende otro poco más y las presiones en el tórax se ponen negativas, pues entonces se colapsan las venas y ya no puede aumentar más el retorno venoso, se queda aquí, ¿verdad? En 7 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, por eso es que tienen una relación inversa. ¿Y por qué tienen una relación inversa? Porque disminuye el gradiente para que fluya la sangre, ¿verdad? Acuérdense que tiene que haber, para que haya flujo sanguíneo, tiene que haber un gradiente de presión, es decir, más presión en la entrada y menos presión en la salida. ¿Cuál es la salida del aparato circulatorio? Cuando el flujo sanguíneo retorna de la circulación sistémica hacia las cámaras derechas, ¿verdad? Si está muy elevada la presión en las cámaras derechas, en la aurícula derecha, pues entonces la sangre no puede seguir circulando, no puede seguir entrando, ¿verdad? Porque el gradiente se perdió, ya no es el mismo gradiente, ya no es un gran gradiente, sino que es un gradiente mucho menor, y entonces eso va a impedir que retorne la sangre del sistema venoso y que caiga en las cámaras derechas, ¿verdad? ¿Preguntas aquí? Yo sí, doctora. Uh-huh. Sí, perdón, es que no entendí cuando usted explicó que cuando la presión auricular derecha es igual a 0, no entendí esa parte que va a haber un retorno venoso de 7 mililitros por minuto, pero no Ajá. entendí por qué. Porque aquí lo que estamos diciendo es que digamos, lo que pasa es que lo tiene que pensar en esta función. Aquí porque hay un mucho mayor gradiente, es decir, hay mayor gradiente, hay mayor presión en el lado izquierdo que en el lado derecho. Entonces la sangre puede ir fluyendo, ¿verdad? Es decir, hay un gradiente aumentado, hay una gran diferencia de presiones entre la salida, es decir, entre el lado izquierdo que entre el lado derecho. Entonces esto permite que el retorno venoso sea mayor, ¿ya? ¿O todavía no? Sí, entendí, doctora. Ya, Gracias. ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a revisar entonces qué significa esto de la presión circulatoria media. Esta presión circulatoria media o presión circulatoria estática, se llama presión circulatoria estática o de equilibrio en el sistema cardiovascular. Esta en realidad, medirla en vivo no es muy factible, ¿verdad? Porque en vivo el corazón siempre está bombeando sangre y entonces el gasto cardíaco nunca va a ser 0. Solo hay una pequeña
un pequeño momento del ciclo cardíaco en que el gasto es cero, que es en la fase de contracción isovolumétrica, ¿verdad? Ahí ni está fluyendo sangre del retorno venoso al corazón porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas y todavía no se han abierto las válvulas semilunares, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco es cero, pero en realidad las presiones en el sistema arterial no van a ser cero, pero las presiones en el sistema venoso sí pueden llegar a 7 milímetros de mercurio en ese momentito, ¿verdad? ¿Cómo midieron estas presiones? Estas presiones en realidad las midieron para llegar a un equilibrio cuando le hicieron un paro a un animal, ¿verdad? Lo han medido en animales de experimentación o lo midieron en animales de experimentación. ¿Qué hicieron para medir esto? Metieron en paro a un perrito o a un cerdito, ¿verdad? Le hicieron un paro cardíaco y con sensores midieron las presiones en todo el sistema cardiovascular. Si el corazón se detiene y deja de bombear, ¿verdad? Entonces se cae la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya dejó de entrar sangre en el sistema arterial. Pero la sangre antes del paro iba fluyendo, ¿verdad? Por inercia por todo el sistema arterial y se metió en el sistema venoso. Entonces, se cae la presión en el sistema arterial y sube la presión en el sistema venoso porque la sangre se queda estancada ahí. Entonces, por eso se le llama presión estática, ¿verdad? Porque no se está moviendo, en el sistema arterial ya no se está moviendo la sangre y en el sistema venoso tampoco. Y entonces esa presión de equilibrio se le llama la presión circulatoria media o la presión estática o la presión de equilibrio, ¿verdad? Como les digo, eso en vivo es un poco complicado de encontrarlo, porque el corazón siempre está bombeando, ¿verdad? A menos que metamos en un paro a un paciente, ¿sí? Y entonces, el único momentito en el que el gasto cardíaco es cero y podríamos decir que la sangre no se está, o sea, deja de fluir a toda velocidad por el sistema circulatorio es en la fase de contracción isovolumétrica, porque si se fijan, si regresamos a la gráfica anterior aquí, esta, ¿verdad? Aquí, la válvula mitral está cerrada en esta fase, se cerró la válvula mitral, no se está llenando, no se están llenando los ventrículos porque ya están llenos, ¿sí? Entonces, y tampoco se están llenando las aurículas, pero las aurículas llegan un momento más o menos a la mitad de esta fase, y si regresamos a la gráfica anterior, ¿verdad? Está empezando a llenar las aurículas aquí, ¿sí? Y entonces sube la presión auricular, ¿verdad? Al final de esta fase es la máxima presión auricular, ¿sí? Uy, ya me fue mucho. Entonces, cuando vamos por aquí, el gasto cardíaco es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón no se ha vaciado y las aurículas ya casi están llenas y deja de fluir el retorno venoso. Entonces, en este momentito aquí, unos cuantos milisegundos, el gasto cardíaco es cero. Pero las presiones en el sistema arterial no caen hasta 7 milímetros de mercurio, pero sí lo alcanzan en el sistema venoso, ¿verdad? Ahora, esta medición de la presión sistémica media se hizo en animales con paro cardíaco, ¿verdad? Y llegaron a esta conclusión, ¿verdad? Sobre todo llegaron a la conclusión del sistema venoso. A 7 milímetros de mercurio ya no hay retorno venoso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el corazón todavía no ha enviado sangre a las arterias y las aurículas están llenas y ya no se pueden seguir llenando más, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos esta presión circulatoria media de 7 milímetros de mercurio en el sistema venoso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la mayor parte del volumen sanguíneo está metido en el sistema venoso, el 67 a 68%, recuérdense, y el resto está metido en el sistema arterial, ¿verdad? ¿Ya? Esto es lo que pasa en esos pequeños milisegundos, ¿verdad? En donde cesa el retorno venoso de la fase de contracción isovolumétrica, ¿ya? Entonces, ¿ya entendieron a cómo se alcanza la presión circulatoria media? ¿O todavía no? Todo claro, doctora. Sí, va. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Porque la curva de función vascular va a funcionar
tomando en consideración también esa presión sistólica, esa presión circulatoria media, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué pasa con la curva de función vascular, es decir, qué pasa con nuestro retorno venoso, ¿sí? Si aumentamos el volumen o disminuimos el volumen, o si se produce una venoconstricción o una venodilatación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con nuestro retorno venoso si aumentamos el volumen? Si aumentamos el volumen, la curva, este es el volumen normal, la curva se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Aumentamos el volumen y entonces esto implica que hay un aumento del retorno venoso y un aumento de la presión auricular media, de la presión auricular derecha, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí vemos esta línea discontinua aquí, en presión cero. Si hiciéramos una línea discontinua aquí, veríamos cómo el aumento del retorno venoso va a producir un aumento de la presión auricular, ¿verdad? ¿Sí? Aumenta todo. Si nosotros, por ejemplo, le transfundimos sangre a un paciente o le ponemos soluciones intravenosas, estamos aumentando el volumen. ¿Esto qué va a generar? Un aumento del retorno venoso, ¿ya? Y un aumento del retorno venoso va a condicionar eventualmente un aumento de la presión auricular derecha, que si nos pasamos de MOSH, entonces también vamos a alterar el retorno venoso, ¿verdad? Lo mismo ocurre si ocurre una disminución de la distensibilidad venosa, es decir, si se produce venoconstricción. ¿En qué situación se puede producir venoconstricción? ¿En qué situación fisiológica se pueden constreñir las venas? No se les ocurre. Cuando hay mucho frío en hipotermia. Bueno, ahí va a haber vasoconstricción generalizada, pero eso no nos va a aumentar el retorno venoso, ¿sí? Algo que nos aumente ¿El trombosis? No, tampoco, ahí menos, porque una trombosis usted está impidiendo el retorno venoso. Presión. ¿Perdón? Cuando las arteriolas no permiten el paso de... No, porque eso es aumento de la resistencia periférica. Constricción venosa. Una situación fisiológica que hemos mencionado como N cantidad de veces. Cuando hay hipotensión. No, ahí al revés. Bueno, ahí ocurre Bueno, cuando hay hipotensión ocurre una baja de la presión en general, ¿verdad? Se distienden las venas y se distienden las arterias. No, hombre, muchis, cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Cuando hacemos ejercicio, acuérdense que las venas también tienen receptores alfa 1. Y entonces cuando liberamos catecolaminas, las catecolaminas van a aumentar la resistencia periférica porque las arterias y arteriolas tienen receptores alfa 1, pero las venas también. ¿Por qué ocurre esta venoconstricción durante el ejercicio? Porque necesitamos aumentar el retorno venoso, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos aumentar el retorno venoso? Porque necesitamos aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, no hay otra forma de aumentar el gasto cardíaco en un sistema cerrado más que moviendo el volumen que está el 68% de este volumen que anda ahí nadando, que anda ahí fluyendo lentamente por las venas y pasarlas a este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se constriñen las venas y aumenta y disminuye el volumen que está sin estrés y pasa al sistema arterial para que aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando ocurre venoconstricción, porque estamos haciendo ejercicio, va a haber un aumento del retorno venoso, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Y entonces, este aumento del retorno venoso va a producir un aumento de la presión auricular derecha, ¿ya? Ahora, al revés, si disminuimos el volumen, y esto puede pasar, por ejemplo, en una hemorragia o en un paciente que ha perdido cantidades masivas de líquido a través de una diarrea por cólera, por ejemplo, por rotavirus, entonces aquí disminuye el retorno venoso y pasa más o menos lo mismo cuando las venas se dilatan mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya
al haber una venodilatación, ¿sí? Una vasodilatación generalizada, incluida una venodilatación, la sangre empieza a fluir un poquito menos de regreso hacia el corazón. O sea, las venas también tienen que mantener cierta cantidad de tono, ¿verdad? Si se dilatan mucho las venas, ¿sí? Entonces disminuye el retorno venoso. Lo mismo que si disminuye el volumen. Se queda como retenida la sangre en el sistema venoso cuando las venas se dilatan o cuando perdemos volumen por una hemorragia o por una diarrea severa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el retorno venoso y va a disminuir la presión auricular derecha, ¿sí? ¿Preguntas? Ok. No, doctora. Ahora vamos a ver la curva. Aquí están las curvas combinadas que tienen en su libro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuevamente el aumento de volumen. Esto está más fácil, ¿verdad? Recuérdense que un aumento de volumen desplaza la curva de función vascular hacia la derecha y una disminución del volumen desplaza la curva de función vascular hacia la izquierda, ¿sí? Es porque así dice el libro, entonces por eso se los puse ahí de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la resistencia periférica total? Ahora, cuando estamos hablando de la resistencia periférica total, aquí sí estamos hablando de lo que pasa en las arteriolas, ¿verdad? En el sistema arterial, ¿sí? Una disminución de la resistencia periférica total significa una vasodilatación arterial o arteriolar y una caída de la presión arterial, ¿verdad? Una caída de la poscarga, si quieren, ¿sí? Entonces, si se vasodilata un paciente, o sea, hablando del sistema arterial, si vamos a producir vasodilatación arterial, entonces lo que va a pasar es que es más fácil que la sangre fluya del sistema arterial al sistema venoso. ¿Por qué? Porque las llaves de paso están abiertas. Entonces, la sangre pasa del sistema arterial fácilmente a los capilares y de los capilares pasa hacia el sistema venoso. Entonces, una vasodilatación arterial va a traer como consecuencia un aumento del retorno venoso, ¿sí? Y una vasoconstricción lo que va a producir es un cierre de las llaves de paso. Se constriñen las arteriolas. Entonces, lo que pasa es que aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque se queda más cantidad de sangre retenida o pasando más lentamente del sistema arterial al sistema venoso. Entonces, disminuye el retorno venoso, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto no se modifica? En realidad no se modifica la presión circulatoria media, ¿sí? La presión auricular derecha no se va a modificar gran cosa con la resistencia periférica porque si hay vasodilatación, lo que va a pasar es que aumente el gasto cardíaco y el corazón va a mejorar su contractilidad. O no es que mejore su contractilidad, para el corazón va a ser más fácil que este aumento del retorno venoso sea empujado a través de un sistema arterial que tiene una menos poscarga, ¿verdad? Una menor poscarga. Entonces, por eso es que no se va a quedar retenida sangre en el sistema venoso y las presiones auriculares derechas no se van a modificar gran cosa, ¿sí? Mientras que si hay vasoconstricción, entonces lo que va a pasar es que la sangre se va a quedar retenida en el sistema arterial, va a disminuir el retorno venoso y como disminuye el retorno venoso, disminuye la cantidad de sangre que el corazón en su próximo latido va a empujar, ¿verdad? Además, recuérdense qué pasa con la curva, con la gráfica de presión-volumen ventricular cuando aumenta la poscarga. Disminuye el volumen sistólico, ¿verdad? Entonces, al disminuir el volumen sistólico, esto lo que hace es no tener un efecto importante en la presión auricular derecha, ¿sí? ¿Cómo lo vemos si vemos las dos curvas aquí juntas, ¿sí? Entonces vemos cómo si hay vasodilatación, aquí tenemos la presión circulatoria media que no se modifica. Si hay vasodilatación, la curva de función vascular va a girar en sentido de las agujas del reloj. Si tomamos el centro aquí, va a girar en este sentido. Se va a mover para acá, ¿verdad? Para la izquierda, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el retorno venoso, pero si se dan cuenta, aquí hay una intersección, ¿verdad? Va a aumentar el gasto cardíaco también. En cambio, si hay vasoconstricción,
la gráfica de función vascular va a girar en contra de las manecillas del reloj, del movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? En contra de las agujas del reloj, va a girar hacia la izquierda, ¿sí? Y entonces esto va a disminuir el gasto cardíaco, pero también va a disminuir, va a disminuir el retorno venoso, pero también va a disminuir el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces les puse esta gráfica aquí para que entendieran lo que dice el libro de gira a favor de las agujas del reloj y gira en contra de las agujas del reloj, ¿verdad? ¿Preguntas? Yo sí, doctora, en la Ujú. base, no, la curva se desplaza hacia, bueno, se desplaza hacia la derecha, es porque hay vasodilatación y eso también puede ser por, ¿eso en qué circunstancias se da? Por ejemplo, cuando usted va a la costa, se produce una vasodilatación, ¿sí? Por el calor. O cuando, ¿qué? Toma algún medicamento que disminuye la resistencia periférica total, se produce vasodilatación, ¿sí? Entonces, se disminuye la presión arterial o cuando usted está relajado en su cama durmiendo, ¿verdad? La presión arterial disminuye, se vasodilatan las arteriolas, ¿sí? Ahí es donde ocurre vasodilatación, ¿ya? Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, y entonces aquí tenemos las curvas combinadas, ¿verdad? Ya vimos la curva de función vascular, que esa es más sencilla de comprender, perdón, de función cardíaca, que es esta moradita aquí. Y luego aquí tenemos la curva de función vascular, que es la que hemos estado analizando, que es la que nos dice sobre el retorno venoso. Entonces, cuando se combinan las dos gráficas, vamos a tener en el eje X la presión auricular derecha y en el eje Y el gasto cardíaco, si estamos hablando de función cardíaca, o el retorno venoso, si estamos hablando de función vascular, ¿verdad? Estos dos van a estar en función de la presión auricular derecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? A mayor presión auricular derecha, mayor gasto cardíaco, ¿sí? A mayor presión auricular derecha, menor retorno venoso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona nuestro aparato cardiovascular? Hay un momento en que estas dos curvas se juntan, se intersectan. Este es el punto de equilibrio en el que funciona nuestro sistema cardiovascular. Para que haya un equilibrio entre el gasto cardíaco y el retorno venoso, que son 5 litros por minuto, vamos a funcionar a una presión auricular derecha de 2 milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahorita cómo cambios en la función de la bomba van a afectar estas dos curvas y el punto de equilibrio y cómo cambios en el retorno venoso en la función de los vasos sanguíneos también van a mover este punto de equilibrio en el que funcionamos, ¿sí? Entonces, miremos aquí. ¿Qué pasa si la bomba empieza a funcionar de forma diferente? Es decir, si vamos a tener mayor efectividad de bombeo o menor efectividad del bombeo. Entonces, miren qué es lo que pasa. Cuando tenemos un efecto inotrópico positivo, esto significa que vamos a tener mayor contractilidad del ventrículo. Miren qué es lo que se desplaza. Se desplaza la curva de función vascular. Si nuestro volumen sanguíneo y nuestra presión arterial no se modifican, pero lo que se modifica es la efectividad de la contractilidad cardíaca, la que se desplaza es la curva de función cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que para un volumen determinado de sangre la contractilidad del corazón va a ser mayor, entonces esto implica mayor gasto cardíaco. Y mayor gasto cardíaco va a implicar a su vez mayor retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa? El punto de equilibrio del funcionamiento del aparato cardiovascular va a estar aquí, ¿sí? Va a estar en este punto, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Que la presión auricular derecha va a ser menor, si se dan cuenta, ¿verdad? Si aquí estaba en 2 milímetros de mercurio, aquí seguramente va a estar en 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Entonces, una mejoría en la contractilidad y en su libro mencionan, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que toma glucósidos cardíacos.
O un paciente que es atleta, por ejemplo, esto es lo que va a tener. Mejora en la contractilidad, mejora en el retorno venoso, aunque en realidad el atleta no va a funcionar. Ahí vamos a ver en dónde va a funcionar el atleta, más que todo. Pero aquí tenemos una mejora en la contractilidad, entonces aumenta el gasto cardíaco y aumenta el retorno venoso, ¿sí? Esto lo podemos ver en el ejercicio, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Se mueve el punto de equilibrio se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos efectos inotrópicos negativos? Por ejemplo, cuando tomamos drogas que son afines que son agonistas del sistema parasimpático o en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Aquí tenemos un efecto inotrópico negativo. Esto quiere decir que para un volumen de sangre determinado, es decir, para un volumen estático de sangre que no se modifica, lo que va a pasar es que va a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto va a disminuir el retorno venoso. ¿Pero por qué disminuye el retorno venoso? Porque el corazón es ineficiente para empujar sangre y entonces se eleva la presión auricular derecha. Y entonces esto también hace que disminuya el retorno venoso. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar la presión auricular derecha? Porque el corazón es insuficiente de mover los 5 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, al ser insuficiente de mover los 5 litros por minuto, la sangre se va a quedar retrógradamente retenida en el sistema venoso. Va a aumentar la presión auricular derecha y esto va a condicionar una disminución del retorno venoso también, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio se desplaza hacia abajo, si quiere, o hacia la derecha, ¿ya? ¿Preguntas? Bueno, entonces aquí vemos cuál es, si la bomba está afectada, cómo va a afectar la función de nuestros vasos sanguíneos. Ahora veamos qué pasa con las dos curvas si aumentamos el volumen. Ya habíamos analizado solamente la curva de función vascular, pero ¿qué pasa si aumentamos el volumen sanguíneo aquí? Si aumentamos el volumen sanguíneo, entonces lo que va a aumentar es el retorno venoso, si se dan cuenta, ¿sí? Aumenta el retorno venoso. Y este aumento del retorno venoso implica que le llega más sangre al ventrículo, entonces el ventrículo, por su ley de Frank Starling, tiene que aumentar el gasto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que este aumento de volumen va a condicionar también un aumento del gasto y del retorno venoso. Y si se dan cuenta, la presión auricular también aumenta un poquito. ¿Por qué aumenta un poquito la presión auricular? Porque le estamos metiendo más volumen al sistema. Esto es, por ejemplo, infusiones intravenosas, ¿sí? Entonces, esta infusión intravenosa va a aumentar el retorno venoso, lo que va a llegar de sangre al corazón, de volumen al corazón, y este aumento del volumen que le llega al corazón va a echar a andar el mecanismo de Frank Starling, por lo tanto el corazón va a aumentar el gasto cardíaco y este mismo aumento de volumen va a aumentar ligeramente la presión auricular derecha, pero porque le estamos metiendo más volumen al sistema, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si disminuimos el volumen? Aquí se dan cuenta que lo que se desplaza es la curva de función vascular, ¿verdad? No la curva de función cardíaca. Si disminuimos el volumen por una hemorragia, por ejemplo, entonces el retorno venoso va a descender porque disminuye el volumen, ¿sí? Disminuye el retorno venoso y entonces, por lo tanto, el corazón, aunque su contractilidad permanezca igual, pues ni modo, si le llega menos volumen, pues va a enviar menos volumen, ¿verdad? Y entonces el punto de equilibrio se desplaza. La presión auricular derecha, obviamente, porque tiene menos volumen, tiene que disminuir un poco, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, entonces sigamos. Y aquí vemos qué es lo que pasa si aumenta la resistencia periférica total, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, variaciones en la resistencia periférica total nos van a afectar tanto la función del corazón como la función de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tanto el gasto como el retorno venoso. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que si aumentamos la resistencia periférica total, dijimos que aumentamos el volumen de sangre que se queda metido en el sistema arterial, por lo tanto desciende el retorno venoso, ¿ya?
Y al descender el retorno venoso, pues obviamente también va a descender el gasto cardíaco. Pero ¿por qué se desplaza la curva de función cardíaca? Porque entonces recuérdense que el corazón se tiene que pelear con una poscarga aumentada. Y entonces este aumento de la poscarga va a condicionar un menor volumen sistólico, y si disminuye el volumen sistólico también disminuye el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? El punto de equilibrio se desplaza hacia abajo. En su libro mencionan que la presión auricular derecha puede ser que no se modifique. Puede ser que cambie un poquito para menos porque disminuyó el retorno venoso, puede disminuir la presión auricular derecha, o puede ser que este cambio en el gasto cardíaco, este cambio en la contractilidad del corazón o en el funcionamiento de la bomba, puede hacer que aumente un poquito la presión auricular derecha. Pero en cualquier caso, la presión auricular derecha se va a modificar muy ligeramente, ¿verdad? Puede ser que no cambie, puede ser que sí, ¿sí? Pero entonces ven ustedes cómo las dos curvas, en el caso de las modificaciones en la resistencia periférica, sí se van a desplazar, ¿verdad? Porque el corazón se tiene que pelear con la poscarga, y además en la curva de función vascular porque aumenta el volumen en el sistema arterial más que en el sistema venoso, es decir, le cuesta llegar a la sangre al sistema venoso, entonces esto hace una disminución del gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco disminuye el retorno venoso, y al disminuir el retorno venoso disminuye el gasto cardíaco. Además que el corazón le cuesta más empujar sangre contra una poscarga elevada, ¿sí? Y eso también va a condicionar una disminución en el gasto y una disminución en el retorno, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si se vasodilata una persona? Si disminuye la resistencia periférica, es decir, si baja la presión arterial. Entonces, se van a desplazar de igual forma las dos curvas, ¿verdad? Si se vasodilata el paciente, ¿qué es lo que va a pasar con el corazón? Al corazón le va a ser más fácil empujar el volumen porque la poscarga disminuyó. Y entonces esto va a hacer que el corazón funcione un poco más eficiente. Pero también la vasodilatación va a producir un aumento en el retorno venoso, ¿sí? Es más fácil que pase la sangre a través de unas arteriolas vasodilatadas, entonces esto va a aumentar el retorno venoso, y entonces le va a llegar más sangre al corazón, y como la poscarga está disminuida, el mecanismo de Frank Starling va a hacer que mejore la contractilidad del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Se desplazan las dos curvas y el punto de equilibrio se mueve para arriba. Aquí puede ser, también menciona el libro, que puede ser que la presión auricular aumente porque aumenta el retorno venoso, o disminuya, ¿sí? Porque aumenta el gasto cardíaco. Entonces puede ser que se modifique un poquito, pero puede ser que no, y puede ser que se mantenga estático como aquí, ¿verdad? O sea, es decir, que no se modifique la presión auricular derecha, dependiendo si los cambios son crónicos o si son agudos, ¿verdad? Pero lo que sí pasa es que las dos curvas sí se van a modificar, ¿verdad? Si se dan cuenta, en las anteriores, aquí se modifica solo la defunción cardíaca. Aquí, en estas dos, se modifica solo la defunción vascular. Y en esta de la resistencia periférica se modifican los dos, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa, tenemos que pensar de qué es lo que se modifique. Tenemos que pensar que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, en primer lugar. Y por ser un sistema cerrado, lo que afecte a la bomba, cualquier cosa que afecte el funcionamiento de la bomba, va a generar una reacción en la vasculatura. Y cualquier patología que afecte la vasculatura va a generar una reacción en la bomba, ¿sí? Y entonces tenemos que analizar esos cambios con base en estas gráficas, ¿verdad? Que nos ayudan a entender mejor los cambios, la relación que tiene el gasto cardíaco con el retorno venoso, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien, jóvenes. Terminamos aquí. Esto es un poco complicado al principio, entonces yo les recomiendo que ahorita, después de la clase, vuelvan a darle una leída a esto. Y si les queda alguna duda, pues la resolvemos en la próxima clase antes de empezar con la regulación de la presión arterial, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo?